Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano y amigo el pastor José Ramírez. Hoy quiero hablar acerca de los dos tipos de cristianos. Leamos 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice: de manera que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo confronta la condición carnal y la inmadurez de los corintios. Note que Pablo les dice como a niños. Esto da a entender que la inmadurez es el resultado de una vida carnal, de un creyente que no vive en la dimensión del espíritu. Esas personas a las que Pablo les escribe recriminándoles su estado de inmadurez y de carnalidad, no estaban fuera de la iglesia de Corinto, estaban adentro. ¿Por qué? Porque él los llama hermanos. Y no era que no tenían al Espíritu Santo y que no conocían el mover del Espíritu. Sí lo conocían, pero no se comportaban como espirituales, sino como carnales. Y es que un cristiano que no busca la madurez espiritual termina siendo un cristiano carnal. Y se alinea a los cristianos que Pablo señala en primera de Corintios 2:14, donde dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Estos tienen una mente carnal, este tipo de cristiano, gobernada esa mente por las pasiones y los instintos naturales del hombre que no ha nacido de nuevo. En definitiva, es alguien que no puede someterse a la voluntad de Dios. Hay quienes no aceptan que haya cristianos carnales porque piensan que el ser miembro o el hacerse miembro de una iglesia local les da estatus de cristiano espiritual, que ese debería ser realmente lo que ocurre cuando una persona va al templo, va a la iglesia a buscar de Dios y empieza a crecer. Pero eso no es así. No todo el que va a una iglesia, a un templo, se vuelve automáticamente espiritual. Porque Pablo dice en su carta que estos cristianos niños no son cristianos del todo. Pero con todo y eso, los llama hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se miren a sí mismos como lo que en realidad son: cristianos que no han madurado ni han desarrollado el carácter de Cristo en sus vidas. Estos son cristianos que actúan según la carne y no según el Espíritu. Estos cristianos carnales, aunque parezca contradictorio lo que yo le estoy diciendo, son hijos de Dios, han nacido de nuevo, están esperando el rapto de la iglesia, van rumbo al cielo, pero ¿sabe qué? Van en la bodega del avión, van en el último vagón del tren, van en tercera clase. Y si usted lee Romanos 7, allí se muestra al cristiano carnal que tiene al Espíritu Santo por dentro, pero sin embargo actúa carnalmente, es decir, que es dominado por la carne. En 2 Corintios 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre ser de carne y ser carnal. Ser de carne es la palabra griega sarkinos, que es la palabra usada en 2 Corintios 3:3. Y ser carnal es la palabra griega sarkikos, que es la que se está usando precisamente en este pasaje de 1 Corintios 3:1. Ahora, de carne quiere decir simplemente hecho de carne, que es una persona que manifiesta sus debilidades propias de un ser caído, esas que heredamos del pecado de Adán.
Eso fue lo que Pablo quiso decir en Romanos 7:17 cuando dijo, el pecado mora en mí. Y cuando se habla de carnal, se refiere a una persona caracterizada por la carne. Esa persona carnal conoce la palabra de Dios, pero actúa movido por sus emociones y no por el Espíritu. Romanos 8:14, ahí Pablo dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Los tales son hijos de Dios. Ahora, Pablo nos revela que existen tres tipos de hombres. Pablo fue el maestro a nosotros, los gentiles. Fue un hombre con un amplio conocimiento de las cosas del Espíritu. Y él pues nos revela que existe tres tipos de hombre. Primero está el hombre natural, del que habla 1 Corintios 2:14. Este es el que manifiesta el patrón de Adán, del hombre caído, y rechaza las cosas del Espíritu. Segundo está el hombre espiritual, de quien se habla en 1 Corintios 2:15, que dice, en cuanto al espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Este tipo de hombre, el hombre espiritual, es el que conoce a Dios y conoce las cosas de Dios, tiene experiencia personal con Dios. Y existe el hombre carnal, quien conoce las cosas de Dios, pero se caracteriza por la carne. Ahora yo pregunto, ¿cuál de estos tres eres tú? ¿Con cuál de estos tres tipos de hombres usted se identifica? Pablo habla en 1 Corintios 3:2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaz, ni sois capaz todavía. Note que les dice, os di a beber leche. La leche representa la enseñanza básica para un cristiano recién creído, que al alcanzar un nivel de cierta madurez, entonces puede recibir la vianda, que es un alimento sólido. Y Pablo les dice, no erais capaces ni sois capaz todavía. Pablo les quiso decir que ellos se creían espirituales y maduros, pero en realidad eran unos niños, no habían crecido, no habían madurado y no habían crecido en el conocimiento de Dios. Por eso había caído ellos pues como cristianos en el nivel de la carnalidad. Es más, ni siquiera estaban viviendo ese nivel tan básico como es el nivel de la leche que Pablo les había enseñado. Y no es que exista, yo quiero aclarar esto, no es que exista un evangelio para los maduros y otro evangelio para los inmaduros, un evangelio para los espirituales y otro evangelio para los carnales. Claro que no. El evangelio es un estilo de vida que produce un crecimiento evolutivo, así como la aurora que dice la Biblia, que va de aumento en aumento. Ahora, mira cómo le dice Pablo, aún no erais capaces. No es que Dios les está negando la vianda, es que a ellos no les interesaba la vianda. ¿Qué es la vianda? Es el mensaje claro, el mensaje completo, que confronta, que despierta la conciencia, que genera compromiso con la palabra de Dios. Ellos no querían el alimento sólido que Pablo les podía dar. Ellos querían comida chatarra espiritual, que es la que está basada en la sabiduría humana y en la elocuencia del hombre. Esta comida chatarra llena los vientres, pero no alimenta ni el alma ni al espíritu. El organismo espiritual de estos cristianos carnales, esos que comen comida chatarra espiritual, no están capacitados para recibir la vianda de Dios. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a la comida sólida. Les cae mal, les produce náuseas, reflujos espirituales y terminan vomitando el mensaje que los va a formar y a llevar a un nivel de conocimiento y de experiencias con Dios. En 1 Corintios 3, versículos 3 y 4, Pablo
deja en evidencia la carnalidad de los corintios cuando le dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Los cristianos de Corinto se creían muy espirituales, pero sus celos, contiendas, disensiones, divisiones, gritaban que eran carnales, porque esas son manifestaciones de la carne. Estas son obras de la carne. Entonces la carnalidad de los corintios, óigame bien, les trajo problemas de convivencia y de relaciones humanas que mostraban que tenían problemas en su relación con Dios. Le explico esto. Cuando una persona tiene una buena relación con Dios o tiene una relación con Dios, puede tener buenas relaciones con las personas, con las demás personas, e incluso con aquellas que son difíciles. El que es carnal no considera la importancia del ejemplo que nos dejaron los primeros cristianos, esos cristianos del aposento alto, esos que tuvieron la experiencia de Pentecostés. Primera de Juan 1:7 dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Cuando hay divisiones y contiendas, eso prueba de que en una congregación se está moviendo el espíritu de los corintios. Y dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Cuando Pablo les dice: no sois carnales y andáis como hombres, él les estaba diciendo que por su conducta no se estaban comportando como hombres espirituales de Dios, sino como carnales, que no tienen al Espíritu de Dios. ¿Sabe algo? Los cristianos fueron llamados por Dios para vivir en un nivel más alto que el resto de la humanidad. Cuando Dios nos llamó, nos dio una posición, nos elevó. Dice que con Cristo estamos sentados en regiones superiores. Eso no lo da ninguna otra religión. Eso no lo da el hombre, no lo da la ciencia, no lo da el conocimiento humano, no lo da el prestigio humano. Eso solamente nos lo da Dios al momento que nos llama y nos posiciona en su reino, nos da lugar entre sus benditos. Porque diciendo el uno: ciertamente yo soy de Pablo, ¿no sois carnales? Óigame bien, parece ser que estos cristianos de Corinto eran el club de fans de Pablo, y él no vio eso como un halago, no lo vio como algo bueno, sino que él entendió que el nombre del Señor Jesucristo no estaba por encima de todo y de todos en el corazón de los corintios. Los halagos y las lisonjas son manjares de los que se alimenta el hombre carnal. Le gusta que lo halaguen, le gusta que lo pongan en alto, le gusta el reconocimiento, le gusta estar siempre a la cabeza, a la primacía, así como los fariseos que anhelaban los primeros puestos en las sinagogas y las primeras sillas en los banquetes. En Primera de Corintios capítulo 3, versículos 5 al 7, ahí queda claro que los corintios exaltaban a los líderes en la iglesia. ¿Y sabe algo? Eso es lo que está ocurriendo precisamente hoy en muchas congregaciones y denominaciones. Hay gente que han endiosado al pastor, al que se hace llamar apóstol, han endiosado a la congregación o a la denominación, y creen que porque pertenecen a esa denominación están por encima de todo el mundo. Mira cómo le dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído. Ellos fueron el canal por el cual ellos llegaron a Cristo. Y eso, dice él, según lo que a cada uno concedió el Señor, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da
el crecimiento. Dice así: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Pablo y Apolos no fueron sus salvadores, ellos solo fueron los instrumentos, los que le trajeron a Jesucristo el Salvador. Ellos estaban divididos, los corintios me refiero, en dos barras, la barra de Pablo y la barra de Apolo. Es peligroso trepar, óigame bien, a un ministro en un pedestal que solo le pertenece a Dios. Y los que hacen eso son las mismas congregaciones. Bendito sea el Señor para siempre. Nosotros no tenemos fans, nosotros tenemos hermanos, compañeros de milicia, que peleamos la misma batalla, que estamos bebiendo del mismo espíritu, que hemos sido bautizados con un mismo bautizo y que peleamos para el mismo reino y la misma causa. Mire, Pablo le dice: yo planté, Apolo regó. Los que trabajan en la obra del Señor tienen tareas asignadas por el Espíritu Santo, pero el que produce los resultados es Dios, no es el obrero. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da Dios. Es como cuando un agricultor siembra una semilla, él la siembra, pero no le puede dar el crecimiento. Él solo tiene que proporcionar el ambiente y las condiciones adecuadas para que esa semilla se mantenga, crezca y dé los frutos. Eso mismo es lo que nosotros hacemos al ministrar a Jesucristo y su santo evangelio a otras personas. Debemos enseñarles la palabra, motivarlos a seguir a Jesucristo, motivarlos a cultivar valores, hábitos y conducta cristianas. Pero el crecimiento solo Dios lo da. Ahora, creo que la falta de crecimiento en cuanto a la obra evangélica es que Apolos está tomando el lugar de Pablo y Pablo está tomando el lugar de Apolos. Les explico. Algunos están regando cuando Dios los envió a sembrar y otros están sembrando cuando Dios los llamó a regar. Esa es la razón de la falta de crecimiento en la iglesia de hoy. Estamos en diciembre de 2022. Bueno, aunque hoy más bien son pocos los que están sembrando y regando, ni siquiera eso lo están haciendo. Muchos ministros pretenden hoy que la iglesia produzca cristianos silvestres que nazcan y se rieguen solos, como si fuera un monte de la sabana, como que si fuera hierba de los campos. Pero la realidad es que la productividad real en el ministerio ocurre cuando estamos contentos con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Los Pablos y los Apolos de hoy deben estar trabajando juntos, cada quien ocupándose de lo que Dios le mandó a hacer. Es lo que hará que la obra de Dios crezca, porque la gloria no será ni de Pablo, ni de Apolos, ni del que siembra, ni del que riega, sino solo de Dios. Los obreros cristianos trabajan juntos, pero son recompensados de acuerdo con su propia labor. Primera de Corintios 3, 8 y 9 dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mire esto, dice que el que planta y el que riega son una misma cosa, porque somos un mismo cuerpo. Esto que Pablo le dice a los corintios elimina el espíritu de división y de competencia entre ellos, y esa tendencia maligna de dividirse bajo los mantos de los ministros, porque ese es el problema. Hoy la iglesia se ha fraccionado en denominaciones, y esto nos ha alejado, ha levantado unas murallas más altas que las que había en Jericó. Pablo les hace reaccionar
para que entiendan que están en el mismo equipo, que todos estamos trabajando para la gloria de Dios y para engrandecer su obra acá en la tierra. Nadie puede decir, oye, plantar es más importante. Plantar es lo más importante en el reino. Y los regadores, ellos están perdiendo el tiempo. Ese trabajo de ellos no es necesario, no es determinante. Acá. Pero yo le voy a decir algo. En la obra de Dios, tanto los sembradores como los segadores son necesarios, porque tanto el crecimiento y la cosecha son el producto de estas dos acciones, de estos dos obreros. Eso lo afirma Pablo en Romanos 10:14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, ambos obreros trabajan para el mismo fin. Como dice Pablo a los tesalonicenses, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Aquí no es glorificado el hombre, ni el ministro, ni su ministerio, ni tampoco una denominación o un rótulo denominacional. Aquí la gloria es de Dios. Todos trabajan unidos para el mismo fin, pero la recompensa que reciban la recibirán por su labor y será de acuerdo a la motivación con la que ellos trabajaron. La recompensa no se hará de acuerdo a los dones, a los talentos o al éxito que hayan tenido en el ministerio, sino de acuerdo a su labor. Y obviamente que todas estas cosas son importantes porque son herramientas que suman fortaleza en nuestro trabajo. Son muy necesarias. Primera de Corintios 3:8 lo dice. Cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. En la tierra muchos ministros reciben recompensa, ya sea mucha o poca, pero Dios recompensa a sus obreros de manera justa. Dios nos recompensa porque somos sus colaboradores. Él nos dio la inmensa oportunidad de trabajar con Él y para Él. No podemos trabajar sin Él. Juan 15:5 dice, porque separado de mí nada podéis hacer. Y Dios tampoco trabaja sin nosotros. No porque Él dependa de ayuda humana, sino para mostrarnos su amor al incluirnos en su obra. Dios llamó a Noé para que construyera la barca. Él no lo necesitaba. Él pudo salvar a esas 8 personas de cualquier otra manera. Dios llamó a Moisés para que sacara a su pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. Él pudo haberlo sacado de otra manera. Él pudo haber hecho que la vida también allá en el huerto se hubiera desarrollado de manera natural. Pero Él creó a Adán y lo encargó de cuidar el huerto y trabajarlo. Óigame bien lo que yo le voy a decir. Dios quiere que tú seas su compañero de trabajo. Dios quiere hacerte partícipe de su obra. Y dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La palabra que Pablo habla aquí es tremenda. Tremenda, esta palabra es muy significativa para nosotros. La obra que Pablo hizo con Dios era trabajar en el pueblo de Dios. Ellos eran su campo. Estaba usando allí la figura del agricultor, plantando, como hace el agricultor, plantando y regando la semilla. Ellos eran también su edificio, usando la figura del constructor. Pablo escribió en 1 Corintios 3:10 que Dios le había dado la gracia de ser perito arquitecto para poner el fundamento apostólico. Entonces, ¿la iglesia de Jesucristo es un edificio? Bueno, 1 Corintios 3:10 al 15 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica,
porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Oiga bien, quiero que atienda lo que yo a continuación le voy a decir. Pablo dijo, conforme a la gracia de Dios. Esto quiere decir que el llamado es por gracia, no por elección, no porque lo merezcamos, no tampoco lo recibimos por herencia. Esto no es una cuestión de sucesiones. Y también Pablo sabía que su condición de constructor en la obra de Dios estaba basada en la gracia y la soberanía de Dios, y no porque él lo mereciera, porque él fue un perseguidor de la iglesia de Cristo, fue un asesino, él fue un maltratador, torturador de los creyentes, de los cristianos de aquellos tiempos. Él no calificaba para ser un apóstol de Jesucristo por el daño que le causó a la iglesia del Señor, pero Dios lo llamó a que predicara al Jesús que él aborrecía. Ese es el misterio de la gracia de Dios. Qué grande es el misterio de la piedad. Nadie es digno de ser llamado a trabajar con él, ni para él. Pablo puso el fundamento, eso lo dice él, porque Pablo se refería al fundamento que él puso, valga la redundancia, para fundar la iglesia de Corinto. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 18. ¿Cuál es ese fundamento? Ese fundamento es la persona y la obra de Jesucristo. No hay otro fundamento aparte del que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. El Padre le entregó toda autoridad a su Hijo Jesucristo cuando lo levantó de entre los muertos. Una obra que no se sobreedifique sobre el fundamento eterno que es Cristo Jesús, no es una obra de Dios, ni tampoco es la iglesia de Jesucristo, porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la principal piedra del ángulo. Así como hay supervisores en toda obra de construcción, Dios también va a aprobar la obra de todo aquel que haya edificado para Él. ¿Qué es lo que Dios mira en la obra que hemos hecho para Él? Él mirará los materiales con los que nosotros hemos construido la obra de Dios. Unos edificaron con plata, oro y piedras preciosas, otros edificaron con madera, heno y hojarasca. El oro y la plata y las piedras preciosas representan esa pasión, esa entrega total con la que trabajamos en la obra de Dios, sin esperar recibir de los hombres nada, simplemente sabiendo que lo estamos haciendo por Él y para Él. Y al decir piedras preciosas, no se está refiriendo a joyas como rubí, esmeraldas, zafiros, no, se refiere a materiales finos de piedra, como mármol y granito. Estas piedras preciosas representan la sabiduría de Dios en la obra de la edificación de la iglesia. Fíjense que habla de materiales valiosos y materiales de bajo valor. Esto es cuando la sabiduría que Dios le dio a sus obreros, es representado en el oro, plata y las piedras preciosas, se mezcla con las atracciones carnales, con el amor al dinero, con la tentación de hacer negocio con la obra de Dios. Esta mezcla de materiales podría estar bien en cualquier otra construcción, en un parque,
cualquier otra cosa que se construye, cualquier edificio, pero no en la construcción del edificio de Dios, que es su obra, que es su iglesia. Aquí se tiene que edificar con los mejores materiales. Cuando Pablo dice que la obra de cada uno será probada por fuego, es el fuego el que revela qué tipo de materiales usaron en la construcción de la obra de Dios. El oro y la plata se purifican con el fuego. Mientras más fuego, más se purifica, más caen las escorias. Y las piedras preciosas no son dañadas por el fuego, pero la madera, la hojarasca y el heno no pasan la prueba del fuego, se queman, se hacen cenizas y desaparecen. Fíjense que no será evaluada la cantidad del trabajo, aunque eso tiene mucha importancia. Oiga esto, si una persona construyó mucho, pero lo hizo con materiales incorrectos, con la motivación incorrecta, es como si no hubiera hecho nada. Vamos a leer 1 Corintios 3:15 que dice, si la obra de alguno se quemare, la quemó el fuego de la prueba, él sufrirá pérdida. Óigame esto, la obra de nosotros no solo será contada, sino también probada. Se lo repito, no solo será contada, sino también probada. Pero ¿en dónde Dios prueba nuestra obra? ¿Dónde Él la va a probar? Bueno, Pablo nos dice en dónde. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando nuestras obras es probada delante del Señor, seremos recompensados de acuerdo a lo que permanezca. Eso lo dice el Señor a través de Pablo. Mucha gente vestida de obreros de Jesucristo cree que está sirviendo a Dios, pero lo están haciendo de manera indigna, por los materiales con los que está construyendo. Y por esos materiales de baja calidad darán cuenta a Dios, porque ninguno de esos materiales honraron a Dios. Algunos serán salvos, pero con una vida que fue un desperdicio y no recibieron en el corazón ese impulso, porque no lo aceptaron, no lo buscaron, no lo entendieron, de hacer la obra de Dios de una manera excelente, y por eso no recibirán una corona de gloria, aunque Él mismo será salvo, aunque así como por fuego, salvo, pero salvo de misericordia, salvo sin nada digno que presentar en el cielo aquel día delante del Señor. Y la expresión aquí, la obra de algunos será probada por fuego, quiero detenerme un poco aquí y aclarar algo. La Iglesia Católica Romana usa esa expresión, la obra de algunos será probada por fuego, erróneamente la usa para enseñar la falsa doctrina del purgatorio. Eso de que cuando morimos vamos a un lugar donde somos purificados por fuego antes de que vayamos al cielo. La falsa doctrina del purgatorio nada tiene que ver ni con este versículo ni con ningún otro pasaje de las Sagradas Escrituras. El purgatorio es una invención humana, una invención de los hombres, de la religión, y esa doctrina falsa del purgatorio niega la obra terminada y perfecta de Jesús para el creyente. Cuando el cristiano verdadero muere, es recibido en el paraíso de Dios y va a descansar y esperar el rapto de la iglesia, en donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿a quién es aplicado entonces este pasaje bíblico? Este pasaje es aplicado a los líderes de la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo lo sé? Porque este es el tema de Pablo en el contexto. Pero no se crean ustedes, hermanos laicos, que no darán cuenta a ustedes a Dios por su trabajo.
porque esta aplicación se extiende a todo nuestro servicio para Dios. Todos tenemos que trabajar para la gloria de Dios. Esto no es trabajo exclusivo, esto no es exclusividad para los pastores, los ministros, los evangelistas, los maestros. Todos tenemos que trabajar para engrandecer la obra de Dios en la tierra y honrar al Señor. La iglesia debe ser vista y entendida como un templo. Primera de Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oiga bien, individualmente cada cristiano es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo, pero aquí el énfasis de Pablo es la iglesia como un conjunto, como una comunidad de fe, como el cuerpo de Jesucristo. Ahora, ¿qué hace a la iglesia un templo? El Espíritu de Dios mora en nosotros. La palabra usada para templo es la palabra griega naos y se refiere al santuario en sí, el lugar donde habita la deidad, en contraste con la palabra más general que es hieron, que se refiere al área del templo en general, es decir, a todo el edificio. Y dice aquí que si alguno destruyere el templo de Dios, esto es tremendo. Acá no solo se refiere a la destrucción del cuerpo físico del hombre, sino a la destrucción de la iglesia de Jesucristo. Si tú destruyes la iglesia, y esto van para los divisores de iglesia, y los que levantan un templo pero lo dejan caer porque hay pecado, porque prefirieron que se derrumbara la obra de Dios por un mal testimonio. Lugares donde nunca más una iglesia, una congregación prosperará, porque sembraron un testimonio tan terrible que nadie cree en el Señor. Ustedes le van a dar cuenta a Dios. Ustedes han destruido la iglesia y hoy están destruyendo la iglesia de Cristo. La han vuelto un mercado, la han vuelto una esquina, una mesa de negocios. Dios, si es tu condición, Dios te destruirá a ti, a menos que te arrepientas. A Dios le importa la manera como tratamos nuestro cuerpo, pero también le importa la manera como nosotros tratamos el templo del Señor. ¿En qué lugar de nuestro corazón está el templo? Dice el David, amaba el templo del Señor, dice que prefería un día en la casa de Dios, en el templo, que 1000 días fuera de él. Era un rey, tenía un palacio. La idea del templo es glorificar a Dios. Para eso fue que Dios mandó edificar el templo. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Bueno, buscando la sabiduría verdadera. Primera de Corintios 3, 18 al 20 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor reconoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Y cuando Pablo dice, si alguno entre vosotros se cree sabio, lo está diciendo sarcásticamente. ¿Por qué? Porque los corintios se creían los sabios de este mundo, se creían la divina pomada, la papa caliente del Evangelio. Y su problema, el problema de los corintios, radica en su amor por la sabiduría del mundo, por el prestigio, por la credencialidad, por la posicionalidad. Ahora, ¿qué deben hacer los que en realidad son sabios de acuerdo a la sabiduría humana? Bueno, deben hacerse ignorantes para que lleguen a ser sabios, así como lo hizo Pablo. Pablo dijo, todo lo que tengo y lo que soy lo doy por perdido, lo tengo por basura con tal de agradar al que me llamó y de ganar a Cristo.
Pablo les aconseja que renuncien a toda sabiduría del mundo, todo el humanismo, o sea, eso es la filosofía centrada en el hombre, incluso si esto significa el ser catalogado de ignorantes. A mí me han dicho ignorantes, y que tenemos nosotros una mente tan débil que creemos que hay un cielo, que hay calles de oro, pero que más fuerza mental, que más fuerza y poder mental puede tener un hombre que tiene la palabra de Dios. Nadie tiene una mente más clara y más sólida que aquella que está iluminada por la palabra de Dios. Lo que pasa es que los hombres naturales, los hombres carnales, no pueden entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para ellos son locura de que nosotros predicamos que viene un arrebatamiento, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que vamos a estar en las nubes del aire, y que vamos a entrar con Cristo y sus ángeles y el Espíritu Santo en la morada del Señor, y que vamos a asistir. Vamos a ser la novia del Cordero, vamos a ser la esposa en el cielo de Jesucristo. Para ellos es locura cuando uno habla del infierno, que el infierno es un lugar de tormento. Y si ustedes tienen una mente muy débil, cualquiera los engaña. Ustedes están engañados. Dios ya evaluó la sabiduría de este mundo y Él la etiquetó en Santiago 3:15 como terrenal, como animal, como diabólica. Primera de Corintios 3:21 al 23 dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas y Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Cuán propensos son muchos cristianos en gloriarse en los hombres. Muchos están ansiosos de estar con los que tienen influencia en el mundo, con las personas que son reconocidas, que son afamadas, los que están en el rating de la fama, que con Dios. Valoramos los talentos y honores de los hombres más que los dones y honores que Dios da. Por eso te grito esto: ninguno se gloríe en los hombres, sino en Dios. Que Dios te bendiga. Hoy, mañana y siempre. Tenemos la oportunidad de enmendarnos, de limpiarnos y de ubicarnos en el tipo de cristiano correcto. Cristiano maduro, espiritual, temeroso de Dios, obediente a su palabra. Que Dios te bendiga. Shalom.